Misión Central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión Central. Inspirados en la gesta histórica del libertador Simón Bolívar, han reafirmado los lazos históricos de hermandad. Colombia y Venezuela restablecerían relaciones el 7 de agosto. Reunión entre el canciller designado y su homólogo del vecino país. Expectativa en la frontera. Autoridades y habitantes se preparan tras 4 años de restricciones. Alerta por oleada criminal del Clan del Golfo y de las disidencias. Inteligencia detectó planes contra el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa y el director de la policía. Con velas y concentraciones la gente dice no más ataques a la policía. Son un centenar de uniformados asesinados. Les contamos cómo va el plan de choque de las autoridades. Suben recompensas por cabecillas del Clan del Golfo. 5.000 millones por los alias Chiquito Malo, Siopas y Gonzalito. Visitaxistas rechazaron la directriz de la alcaldesa mayor de Bogotá que los sacaría de las calles. Desde muy temprano protestaron en el norte y suroccidente de Bogotá. Hasta la medianoche de hoy se velará el cuerpo de Darío Gómez en cámara ardiente. Miles de seguidores han desfilado ante su féretro para rendirle homenaje. Emocionante concierto de despedida de los ahijados del rey del despecho. Juntaron sus voces y sus sentimientos para despedir al maestro. En Santa Marta, el Pacto Histórico y los ministros designados ultiman detalles de sus planes clave a 10 días de la posesión del presidente electo. Alerta en Guaviare. Autoridades de salud reportaron 81 menores de edad diagnosticados este año con desnutrición severa. Somos el noticiero de las regiones. En medio de una audiencia virtual amenazaron al juez. Investigan quién la emitió y cómo accedió a la transmisión. Espere nuestro informe especial. ¿Qué pasa con el precio del pan? Alzan insumos, hizo que se acabara el pan de 200 pesos. Hablamos con los dueños de las panaderías. Consultamos la opinión de los gremios sobre los altos precios del pan, las recomendaciones de un nutricionista y el consejo del considerado mejor panadero del mundo. En el mundo, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping anuncian encuentro presencial y el Papa sigue en su visita a Canadá. Sí, yo soy tu amigo. En Madrid, Cundinamarca, la canción del frailejón Ernesto Pérez fue el himno de un acto oficial. Les contamos por qué. Y en deportes, expectativa por la final de la Copa América Femenina entre Colombia y Brasil. Señal Colombia, el canal de la Selección Colombia Femenina. Y en cultura tenemos un cuento para contar, la historia del joropo El Voluntario, compuesto durante la Guerra Colombo-Peruana de 1932. Bienvenidos. Venezuela y el gobierno electo de Colombia anunciaron hoy que restablecerán sus relaciones diplomáticas en todos los niveles a partir del 7 de agosto, día en el que se posesionará el presidente electo Gustavo Petro. Así lo anunciaron el ministro de Relaciones Exteriores del vecino país, Carlos Faría, y Álvaro Leiva Durán, canciller designado por Petro, al término de una reunión que sostuvieron en el estado fronterizo de Táchira. Con esta firma, el canciller venezolano Carlos Faría y quien será su homólogo a partir del 7 de agosto, Álvaro Leiva Durán, acordaron restablecer las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Inspirados en la gesta histórica del libertador Simón Bolívar, han reafirmado los lazos históricos de hermandad, complementariedad y cooperación que unen a nuestros pueblos. Ambos representantes expresaron su voluntad de avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones entre ambos países. Hemos acordado el establecimiento, una vez que llegue ese momento, por supuesto, inmediato, restablecer a los embajadores que van a representar a nuestros países, a todos los equipos que deban estar trabajando en los diferentes consulados. Faría y Leiva señalaron que coincidieron en que deben trabajar en pro de la paz y en pro de la seguridad de la frontera común entre ambos países de más de 2.000 kilómetros.
Las relaciones entre Colombia y Venezuela están rotas desde 2019, cuando el gobierno del presidente saliente Iván Duque desconoció la reelección de Nicolás Maduro y apoyó la proclamación del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. El presidente electo Gustavo Petro ya conversó telefónicamente con Maduro tras su elección el 19 de junio y manifestó durante su campaña que restablecería las relaciones con Venezuela. Pero ¿qué dicen en la frontera con Venezuela sobre el restablecimiento de las relaciones? Los gobernadores de Norte de Santander y del estado Táchira vieron con buenos ojos el anuncio, mientras que en las calles las opiniones están divididas. Norte de Santander está listo para el restablecimiento de las relaciones, según el gobernador Silvano Serrano. Por su parte, el gobernador del estado de Táchira celebró el anuncio. No tengo la menor duda que esos lazos de amistad, de familiaridad entre Colombia y Venezuela se van a fortalecer mucho más. En Cúcuta, frontera con Venezuela, las opiniones están divididas. Puede haber un intercambio comercial, ¿no? Se puede decir. Y todos nos podemos beneficiar. Se podía empeorar el trabajo. El gobernador Serrano se reunirá en los próximos días con el presidente electo Gustavo Petro para definir la estrategia que permitirá el restablecimiento de las relaciones. Visitaxistas rechazaron el anuncio de la alcaldesa Claudia López de sacar de circulación esa modalidad de transporte. Bloqueo de vías principales y alteraciones al orden público fueron la constante. ¿Cuáles fueron los puntos más afectados? Edin Suá, buenas tardes. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Los puntos más afectados en la capital colombiana con estas protestas fueron en el norte, autopista norte a la altura de la 170 y este lugar donde nos encontramos ubicados, aquí en el sector de la Glorieta del Tintal, muy cerca del Portal de las Américas. Como siempre, los más afectados, los usuarios de Transmilenio que tuvieron que trasladarse a pie, incluso hasta esta hora están regresando a sus casas, tuvieron que caminar largos trayectos. En hora de la mañana, después de que estas personas protestantes comenzaron a bloquear las vías, tuvo que intervenir el escuadrón móvil antidisturbios, lo que generó unos enfrentamientos que, aunque no duraron mucho, pues sí, y acabaron con la tranquilidad en este sector suroccidente de la capital del país. Alguna quema de llantas, lanzaron algunas piedras, algunos buses afectados y un conductor de un bus zonal que resultó también lesionado, por fortuna fuera de peligro. En el siguiente informe les comentamos todo lo que sucedió en esta nueva jornada de protestas. Los visitaxistas están en paro. Cuando bloquearon las vías, el ESMAD intervino. Bombas aturdidoras, piedras y llantas quemadas marcaron el final de la tranquilidad de la protesta de los visitaxistas. Somos muchas familias los que dependemos del visitaxismo. No es solamente 1000 personas, somos 10.000 visitaxistas a nivel Bogotá. La alcaldesa se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Visitaxismo, sí, claro que sí, organizado, siempre. Mototaxismo, que atropella a transeúntes, que atropella a adultos mayores, a niños. No, tenemos que cumplir las normas para proteger la vida de todos. La invito a que maneje un visitaxi a pedal con 2 personas por lo menos unas 2-3 horas. Y ella nos da la respuesta, sí podemos manejar a pedal. ¿Hay alguna relación con otro tipo de delitos, como por ejemplo el tráfico de estupefacientes o el tráfico ilegal de armas, que se ha evidenciado, circulan muchas veces en mototaxis? Se han presentado inconvenientes de siniestros viales que nos han llevado a tener que tomar las decisiones con respecto a precisamente hacer el control necesario a estos vehículos con motor. La afectación fue para miles de ciudadanos que tuvieron que trasladarse a pie. En la zona continúa la fuerza pública para evitar nuevos bloqueos. La situación de orden público en el país sigue causando preocupación, no solo por los atentados que han dejado alrededor de 100 de uniformados muertos. También porque inteligencia policial descubrió planes para atentar contra el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa y algunos generales. En medio de las ofensivas del Clan del Golfo con su plan Pistola y los ataques de las disidencias de las FARC contra la fuerza pública, las autoridades tienen bajo la lupa al frente 33 de las disidencias comandadas por alias John Mechas, luego de determinar que está entregando dinero para cometer ataques contra el presidente de la República, el ministro de Defensa y el director de la policía. Tenemos certeza, con elemento material de inteligencia, con evidencia física, que John Mechas ha distribuido ya 7.000 millones de pesos
para atentar contra el señor presidente de la República y ha dado también 2.000 millones para atentar contra el señor ministro de la Defensa o un general de la Fuerza Pública. Las autoridades ya enviaron una alerta a la Interpol. Para que amplíe esa noticia con los países asociados a Interpol. En junio del 2021 en Cúcuta fue el mismo Frente 33 de las disidencias el que estuvo detrás del atentado contra el helicóptero del presidente Iván Duque. Meses después del ataque fue capturado alias Aurelio Cabecilla de este frente. Varios homenajes a los 36 policías asesinados fueron realizados en 54 ciudades y municipios del país. Una cadena de oración sirvió para pedir por quienes fallecieron cumpliendo su deber y por aquellos que día a día arriesgan su vida protegiendo al país. 8 de la mañana, una cadena de oración retumbó en los muros y calles de 54 ciudades y municipios del país. Las fotografías a blanco y negro de los 36 policías asesinados enmarcaron la realidad que vive el país desde hace 3 semanas, cuando sus vidas adquirieron un precio. Nuestra oración ayuda a nuestros hermanos que están en dificultades. Sin importar el grado, la jerarquía, la mezcla entre el valor y la tristeza dejó compungido a más de uno, entre ellos a quien comanda la institución. Todo soldado, todo policía es un ser humano. Hemos tenido la oportunidad todos estos días de saludar a las familias, papás, mamás, por eso decíamos que cada mamá, cada papá es mi papá, es mi mamá, cada hijo es mi hijo. Y es que es imposible no sentirlo, es imposible no derramar una lágrima, es imposible. No solo los uniformados hicieron parte de las ceremonias, la comunidad también se unió al homenaje. No queremos un policía más muerto, a nosotros nos duele. Queremos decirle a la policía que cuentan con la comunidad entera. Velas fueron encendidas y una calle de honor fue trazada, no solo por los caídos en combate, también por los que defienden en las calles y en el campo el valor de la vida. Pero ¿por qué el Clan del Golfo adelanta un plan pistola en contra de las fuerzas militares y especialmente en contra de la policía? Pues expertos consultados por RTVC Noticias aseguran que los asesinatos son una estrategia de impacto ante la falta de capacidad militar para enfrentar al Estado. A inicios del mes de mayo, el grupo criminal del Clan del Golfo anunció un plan pistola que a la fecha ha cobrado la vida de más de 35 integrantes de las Fuerzas Armadas y la policía. Digamos, el grupo no tendría la capacidad de atacar frontalmente a las unidades de las fuerzas militares, entonces tiene que recurrir a ese otro tipo de estrategias. Según el experto en conflicto y terrorismo, esto es una muestra de la falta de capacidad militar y una posible estrategia de presión ante la llegada de un nuevo gobierno. Y tal vez también sea una forma de presionar al gobierno para ceder en una eventual mesa de negociaciones. El camino no es fácil y los retos son muchos para el gobierno entrante. Ahí está el gran reto, crear estrategias que vayan más allá de la acción militar y policial para crear alternativas económicas a las economías ilícitas que hoy conocemos dominan muchas de estas regiones. Ante estos hechos de violencia contra la población civil y la institucionalidad, las autoridades han reiterado que se mantienen las recompensas para dar con el paradero de los cabecillas y colaboradores del Clan del Golfo. Los ataques de los grupos armados ilegales no paran. En Tumaco, Nariño, 2 personas resultaron heridas. También hay alerta por el desplazamiento masivo de personas. Este es un informe de John Néstor Vivas, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Fuertes enfrentamientos armados se presentaron anoche en el corregimiento de Llorente, del municipio de Tumaco. Al parecer, entre grupos irregulares, según Amílcar Pantoja, el secretario de gobierno del departamento, 2 personas resultaron heridas. Se presentó una situación confirmada por la Policía Nacional y por el Ejército, donde la oportuna reacción pues evitó situación mayor. Lo que se conoce es que en el cruce de disparos, cuando se escucharon las detonaciones después de las 9 de la noche en este sector, aparecieron 2 personas levemente heridas, lo cual está siendo ya materia de investigación. Según el más reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, Nariño es uno de los departamentos con mayores afectaciones humanitarias y es el primero en cuanto a víctimas de desplazamiento masivo. El presidente Iván Duque habló sobre los ataques a la fuerza pública. El primer mandatario asegura que el país debe respaldar a sus uniformados. Lo que quieren estos bandidos del Clan del Golfo es tratar de valorizarse de cara a una negociación y además con una peligrosa idea que tienen, y es que como creen que van a acceder a beneficios de reducción de penas, sin importar lo que hagan, se sienten hoy legitimados para atentar contra la fuerza pública.
En Santa Marta avanza la cumbre del pacto histórico. En el primer día, integrantes del gobierno electo y la bancada oficialista del legislativo analizaron algunos puntos de las reformas propuestas por el presidente electo Gustavo Petro. Para el gobierno entrante, la reforma tributaria sigue siendo la mayor prioridad en la agenda legislativa. Aprobar en pocos días una reforma tributaria que genere equidad, que genere redistribución, que genere justicia para los colombianos, implica proponer medidas duras, agresivas. La paz también es uno de los retos del nuevo gobierno. Por eso enviaron un mensaje al ELN. Se puede con la paz, señores del ELN. No se puede con la guerra, no se pudo con la guerra. 60 años de guerra solo han sembrado dolor. Para el pacto histórico, mostrar resultados rápidamente es uno de los principales objetivos. Los primeros 100 días, los primeros 3 meses, el pueblo colombiano ya debe sentir que alguien llegó, que el presidente Gustavo Petro llegó, se posesionó y empezó a gobernar. En la cumbre también participan los ministros designados que analizan a fondo cada una de las reformas propuestas. Nuestro informe especial de hoy tiene como protagonista a uno de los alimentos más consumidos en Colombia, el pan. ¿A usted qué pan es el que más le gusta, Daniela? A mí me gustan muchos panes porque de verdad que soy fan número 1, pero mire, me encanta el pan de mija, el de coco, el hojaldrado y también el baguette. Lo que me preocupa, Mateo, es el precio, porque es que ya no está tan barato como antes. Ahora un pan vale 500 pesos. ¿Se acuerdan del pan de 200, de 100? Pues de eso solo queda el recuerdo y ahí es justamente donde quería llegar Daniela y por eso este especial lo abordaremos de la siguiente manera. Primero, hablamos con algunos protagonistas de este oficio milenario, los panaderos. Segundo, los gremios, asociaciones y empresarios manifestaron cuáles serían las causas del alza. Y tercero, les contaremos la historia del panadero que trabaja en la Casa Blanca. Comenzamos. Las panaderías son en su gran mayoría emprendimientos familiares. En los barrios no solo son establecimientos comerciales, sino que el panadero se vuelve el amigo, el que acompaña el cafecito, el confidente también muchas veces. En efecto, Daniela, y en este momento es un gremio que se encuentra en riesgo. Más de 400.000 panaderos de barrio podrían entrar a despedir empleados o incluso a cerrar sus negocios. Para quien desde hace 40 años su única misión es producir el milenario pan. Porque mire que nomás en la última cena, la comida fue el pan, la cena fue el pan y el vino. Y que el pan siempre ha estado relacionado con el hombre. No consigue ver cerrado no solo su lugar de trabajo, sino un punto de reunión obligado. Gracias que pues la gente está entendiendo que el problema no somos nosotros los panaderos que estamos subiendo, sino que están caros los ingredientes y para uno mantenerles el precio, pero sí se siente el bajonzazo en las ventas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tenemos pan de queso acabado de hornear, tenemos croissant de bocadillo y queso. El panadero es la persona que hasta es el amigo del sector. Le guarda uno las llaves, uno le recomiendan las casas. Siempre el fiado, a veces a uno le gusta su fiado. Siempre tratan de... El panadero es la persona, yo creo también como el carnicero, ¿sí? Somos indispensables en el sector. Pero la realidad contrasta con los números. Ya no soy el pan de cada día, pero no sabía que me van a poner a 500. Ni la abundante oferta oculta las salsas multiplicadas como el pan de otros tiempos. No, hay mucha variedad. Tenemos que el coco, la pera, la mogollanera con bocadillos, que son pan dulce, los roscones, francés, los panes aliñados, el blandito, el rollo, el hojaldrado. Imagínense muchas personas en Nueva York buscando una lengua, o en París. Parece importar poco hoy que Colombia sea una potencia mundial en producción de pan. Y este es un producto que se ve en todas las familias. Por ejemplo, esta no es una panadería que produzca mucho pan, pero alrededor al día se está haciendo 2.000, 2.500 panes. Y como no hay insumos, han cerrado muchísimos negocios. Está re caro, sí, pero está rico. Sí, porque está imposible de verdad comer ya pan, vamos a tener que dejarlo de consumir. El riesgo no es solo ver menos la mejor compañía para el café, el chocolate o la agua panela. A veces personas que vienen, no, deme 1000 de pan, pero no, a veces dos panes, sí, personas que antes compraban 5000 de pan, entonces venían por
hasta 20 panes y ya ahorita son solo 10 panes. Ahorita una bolsa de pan vale 4.000. Son muchos hogares los que dependemos de la panadería, no solamente nosotros, así también los proveedores. Puedo bajarle, ya anteriormente se comía 2 pancitos, ahorita ya no he comido sino un solo pan nomás. Ante este panorama, ya la mayoría debió apelar a quitarle a las panaderías la exclusividad de antes. Y en muchas partes están vendiendo almuerzos, venden otra variedad casi como supermercado. Empanada, pasteles, todo, porque fritos así, porque solo de pan está pesado. Solo panadería no porque así sola no la podemos sostener. Solo de pan no vive el hombre, nos tocó, digamos, los panaderos ahora sobrevivir de otros alimentos. El ingrediente básico para producir el pan es la harina. Y en este momento están importando 6.800 toneladas de trigo, cuando en realidad se necesita el triple para asegurar la producción. Pues hablamos con los gremios y la Asociación Nacional de Panaderos de Colombia para conocer de primera mano si se puede quemar el pan en la puerta del horno, porque el 98% de los colombianos afirma que come pan. El pan de 200 es historia. El de 300 pesos está cerca de desaparecer. El de 500 avisa su inminente llegada. Exagerado, tal vez, si se tiene en cuenta que es casi infaltable todos los días en la mesa de los colombianos. ¿Me puede regalar 1.000 pesos de pan francés? Se producen solamente 6.800 toneladas anuales y la industria molinera de trigo necesita 1.9 millones de toneladas de trigo para poder atender el consumo nacional. Colombia debe importar trigo para convertirlo en harina. De aquí a diciembre, enero, va a haber escasez de este producto, de harina, ya que pues las cosechas que se tienen ahorita en Canadá, que es de donde nos la están trayendo, pues ya las tienen vendidas. Pero hasta el momento solamente hemos hablado de un solo ingrediente, la harina de trigo. Pero para poder realizar, por ejemplo, este pan hojaldrado se requiere de ingredientes como la sal, el azúcar, la levadura y la margarina. Se compraban 50 kilos de azúcar a 102.891 pesos, hoy a 220.000 pesos. En el caso de la sal ha mantenido su precio estable. Un bulto se consigue hoy a 34.000 pesos. En el caso de la margarina, antes se compraba a 89.250 pesos, ahora está a 139.000 pesos. Todo este manejo de las materias primas hace que el negocio se vuelva muy difícil de manejar, porque es muy difícil tomar todas estas salsas y llevarlas al producto final. Si sigue subiendo, la situación se volverá insostenible. Colombia no vería posible la mesa sin el pan de cada día. Las alarmas están encendidas. La Asociación de Panaderos de Colombia, ADEPAN, emitió este comunicado. De persistir esta situación, el sector evidenciará más despidos y cierres de panaderías de barrio, las que en su mayoría son emprendimientos familiares con un rol fundamental en el bienestar de los colombianos. Los gremios en Colombia lo consideran como una oportunidad, en vez de importar, cultivar trigo. El país tiene que interesarse en asegurar la comida, en tener seguridad alimentaria, y si se reemplazan las importaciones, se tendría soberanía alimentaria. Estoy consumiendo arepa, porque precisamente es más saludable y a veces sale más económico comprar un paquete de varias arepas que el mismo pan. Hoy 400.000 panaderos se ven afectados por los sobrecostos. En la cadena siguen los consumidores de pan. El peso colombiano se está quedando corto ante el alimento vital de millones de colombianos. Y para hablar de alternativas, saludamos al profesor John Jairo Bejarano. Él es director del área de Alimentación y Nutrición Humana de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, a usted muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Daniela, Mateo y televidentes. Bien, profesor Bejarano, para muchas personas el pan es irreemplazable, pero bueno, ¿qué alternativas nutricionales hay que puedan reemplazar el pan si definitivamente hay que hacerlo? Bueno, las alternativas nutricionales generalmente están basadas más en la base o el ingrediente principal de este tipo de productos que generalmente acompañan el desayuno y algunas de las comidas principales del día.
La arepa y el pan como tal pues son dos alimentos que hacen parte de la canasta familiar. Sin embargo, pues la arepa tiene menos proceso, de acuerdo también pues en dónde se compran, y el pan pues tiene más ingredientes y esto generalmente encarece un poco el producto, sin decir que es menos nutritivo. Como tal, la alternativa pues ya es más de los hogares y cómo los podrían intercambiar durante la semana. Los amasijos también es una buena alternativa, tostadas, calados, tenemos una muy buena oferta dentro de los diferentes canales de comercialización y esto pues en ningún momento pues difiere en cuanto a que los colombianos vamos a tener menos nutrición cuando consumimos del uno o del otro. Gracias, profesor. Y ya regresamos con usted porque resulta que el mejor panadero del mundo es francés, habla perfecto el español, pero trabaja en inglés porque es el encargado de proveer el pan fresco con el que desayunan los presidentes de Estados Unidos. Y Daniela, ¿sabía usted que este panadero viene muy seguido a Colombia? Pues Mateo, Didier Rosa disfruta mucho venir, es amante del bocadillo y viene para capacitar a nuestras nuevas generaciones de panaderos. ¿Y sabe qué secreto les da? Que regresen a lo más básico de la preparación para no encarecer el pan. Lo podemos sacar y ir a su zona de enfriamiento. El balance perfecto de harina, de agua, levadura y sal es una mezcla potente, capaz de ser más antigua que el tiempo y seguir tan vigente como nada. Pero hoy, esta crocancia, esponjosidad y ese olor que viaja con el viento está en jaque en cada continente. El panadero tiene que ajustarse a la realidad del mercado y trabajar los trigos que son disponibles. La orden dictada desde este despacho ha conseguido no solo alterar el equilibrio del mundo, sino también el de esta intercontinental y sabrosa ecuación. Entonces la crisis en Ucrania yo pienso que puede ser que nos ayuda un poquito a regresar a esos procesos más tradicionales y al final tener un mejor pan. Didier Rosada lo entiende mejor que nadie. No solo se gana la vida amasando pan, sino que es considerado el mejor del mundo al hacerlo. Un buen pan no engorda, un buen pan hecho en las reglas del arte, no un buen pan que no lleva un porcentaje alto de grasa, un buen pan no lleva mucha azúcar, un buen pan se hace con proceso de fermentación larga. Bueno, después de 2 horas de fermentación... Ser inquieto y curioso lo han llevado a ser un trotamundos, un alquimista que a punta de viajes colecciona sabores y saberes, y pasar por Colombia lo inspira. A mí realmente del pan colombiano, el que me fascina lo más es el roscón. Es algo que siempre me ha gustado, el roscón de bocadillo. Nada mejor que eso para desayunar. La oficina oval y sus más recientes inquilinos lo prefieren. La creatividad de este francés lo convirtieron en el panadero de cabecera de la Casa Blanca. Hay presidentes que sí les gusta pan más dulce, otro más crocante, entonces cada 4 años vemos tendencia un poquito diferente en la Casa Blanca, ¿no? Un buen panadero, bueno, tiene que tener el amor y la pasión por el buen pan. Y aunque no revele muchos secretos del apetito de los presidentes, sí es un libro abierto para que el mejor pan del mundo esté disponible en cada esquina. Es algo súper sencillo, es retomar proceso ancestral y adaptarlo a la tecnología actual que tenemos en los talleres de panadería. Es genuino, cercano y cálido como el pan que hornea. El mejor panadero del mundo, lejos del pompo que ese rótulo tiene, no pierde la sencillez. Y sigue siendo ese niño que alguna vez soñó hacer el mejor baguette. Pues Mateo, yo creo que yo quedé antojada de un rosconcito, de pronto con una gaseosa. ¿Usted? Y nada más y nada menos que de las manos de uno de los mejores panaderos del mundo. Sí, señor. Dijo que su favorito era el roscón. Bueno, pues volvemos con el profesor John Jairo Bejarano, director del área de alimentación y nutrición humana de la Universidad Nacional de Colombia. Hablemos, profesor, de comidas rápidas. ¿Cómo se prepara, por ejemplo, un sándwich sin pan? Bueno, otras alternativas que podríamos tener
y que pues ya podría ser algo más de elaboración dentro de la casa, es utilizar la yuca, la racacha, el plátano, y estos podrían reemplazarse en esta materia prima como sería para la arepa y el pan. Entonces un sándwich perfectamente se puede reemplazar por una arepa o por un plátano. Generalmente en algunas partes de Colombia pues lo que son los patacones u otro tipo de productos elaborados a base de estos ingredientes son de muy buena aceptación. Claro, generalmente en el interior del país es un poco más difícil el intercambio del pan, pero sigue siendo la alternativa más oportuna para nosotros por identidad cultural también, lo que es la arepa. Muchísimas gracias, profesor Buitrago. Y bueno, hay muchas otras alternativas, como por ejemplo el envuelto de mazorca y también el bollo limpio, que siempre serán una opción saludable. Sigan ustedes con más noticias. Continuamos con más noticias. Al Coliseo Yesid Santos en Medellín continúan llegando los seguidores de Darío Gómez. Amigos y músicos le han rendido homenaje cantando sus canciones y recordando momentos de alegría vividos con él. Dani Correa, los saludo, muy buenas noches. Que sea usted quien nos cuente hasta qué hora los seguidores pueden ir allí al lugar. Mateo, televidente, buenas noches. Muy atentos porque quedan pocas horas. Hasta las 12 de la noche los seguidores podrán acercarse acá, al Coliseo Yesid Santos, para darle el último adiós al ídolo de la música popular, Darío Gómez. Como ustedes pueden ver, los familiares están en el féretro dándole unas sentidas palabras, pero durante todo el día han llegado miles de personas desde muy temprano a rendirle homenaje al ídolo de la música popular en Colombia. Han venido seguidores desde otros municipios, desde otras ciudades, incluso desde otros países. Muchos familiares y fanáticos se han visto conmovidos ante el féretro de este cantautor, como lo pueden ver en este momento. El artista no ha quedado solo ni un instante. En el siguiente informe nosotros tenemos detalles de las últimas horas de la velación del cuerpo del maestro Darío Gómez. Vestido con traje blanco como solía lucir en sus conciertos, el cuerpo del cantante fue expuesto para cumplir con su última voluntad. Sentí una nostalgia horrible de ver a nuestro ídolo ahí en el cajón, ya despidiéndolo. Como él decía siempre, cuando yo me muera me despiden con él, nadie es eterno. El sentimiento de pérdida permanece entre quienes reviven su recuerdo entre versos y música. Borracheras de meses y de todo bebiendo con la música, mío. ¿Y quién no hemos estado enamorados con la música que él canta? Muchos de sus seguidores afirmaron que el tiempo al lado de su ídolo se pasó volando. Porque fue el mejor cantante de nosotros y el que siempre vamos a amar por la música del despecho. Los restos del rey del despecho permanecen en cámara ardiente. Amigos y seguidores en el Coliseo Yesid Santos y en los alrededores siguen cantando las canciones del soberano del desamor. Bueno, y quiero decirles que durante las últimas horas un hecho consternó a todos los asistentes de acá del Coliseo. La hija del rey del despecho, Catalina Gómez, dedicó unas sentidas palabras y también le dedicó una canción de la reconocida cantante Cani García. Acá al Coliseo también se acercaron reconocidos artistas como Ariel Isenao, John Alex Castaño, Luis Fernando Posada, también se acercó Johnny Rivera, que es uno de sus grandes amigos. Ellos rindieron tributo a través de los éxitos más reconocidos del cantante Darío Gómez. Nosotros tuvimos un acercamiento previo con ellos y bueno, en el siguiente informe tenemos todos los detalles de lo que ha ocurrido con la familia del artista y con sus amigos acá en el Coliseo Yesid Santos. Confieso que me haces tanta falta. Esta canción arrancó las lágrimas de más de uno durante el velorio. Para escucharme con una guitarra
sentado con tu taza de café. La hija del rey del despecho, bajo los versos de Confieso de Cani García, recordó el sentimiento de ausencia que le invade desde la partida de su padre. Reí porque me amaste con todos tus seres, una mezcla que me agarra el alma. En los versos se unieron Arely Senao, Luis Alberto Posada, Johnny Rivera y John Alex Castaño, grandes de la música popular. Un gran apoyo así no esté, una herencia que nos dejó a todos los populares, un cariño muy grande, un respaldo que le dio a mi carrera. El cantante Johnny Rivera, amigo cercano de Darío, lo recordó de manera jocosa. La última fue hace 15 días que se nos pegaron las bucetas yendo para Briceño y nos tocó transbordar y con el agua a los tobillos atravesar una cañada para ir a cumplir a Briceño. Muchos seguidores del Rey del Despecho se mostraron compungidos ante el homenaje. No, un adiós muy lindo. Hermano, es un ídolo, para mí es un ídolo. Los amigos y pupilos, como el rey los llamaba, lo despidieron como él quería, con música y con mucha alegría, al son del único género propio de Colombia, el despecho. Bueno, compañeros televidentes, nosotros seguiremos muy atentos a todo lo que ocurra acá en el Coliseo Yesid Santos. Desde la ciudad de Medellín, Dani Carlos Correa, RTVC Noticias, conectados 24/7. La Secretaría de Salud de Guaviare aseguró que hay un aumento de casos de desnutrición en menores de edad. En 2022 han sido reportados 81 niños con esta afección. Más información con Álvaro Martínez, periodista de la Radio Nacional. En un comunicado emitido por la Secretaría de Salud de Guaviare se informó que en lo corrido del 2022 se han reportado 81 casos de desnutrición en menores de 5 años. La mayoría de ellos en el municipio de San José, donde desafortunadamente el 80% corresponde a desnutrición aguda moderada y el restante a desnutrición aguda severa. Así lo indicó Marta Romero, secretaria de Salud del departamento. Queremos darla a conocer a la comunidad que esto es un tema transversal a todos, que no es solamente un problema del municipio, es un problema departamental, donde todos tenemos que articularnos digo yo, todos los municipios, hasta el municipio de Concordia, porque los casos, como somos prácticamente vecinos, esos casos de Concordia también nos los suman a nosotros. La secretaria dijo además que la mayoría de los casos se presenta en población indígena. Y a 57 víctimas fatales ascendió la cifra de muertos por el incendio en la cárcel de Tuluá. 5 reclusos permanecen en una unidad de cuidados intensivos. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. En Sabana Larga Atlántico, 10 barrios terminaron inundados como consecuencia de un fuerte aguacero que cayó entre la noche de ayer y la madrugada del día de hoy. A esta hora, organismos de socorro están intentando establecer el número real de familias afectadas para así iniciar la entrega de ayudas humanitarias. En Santander, en el municipio de Santa Elena de Lopón, 80 familias del corregimiento San Juan Bosco La Verde continúan viviendo en cambuches improvisados luego de que tuvieran que salir de sus viviendas por una amenaza de una avalancha. Las autoridades ya están enviando ayudas a estas familias que salieron sin nada. En Cali, la Secretaría de Salud lanzó la aplicación Ambulap para que los caleños soliciten las ambulancias oficiales y así acabar con la guerra del centavo por el SOAT. Usted podrá acceder a la aplicación, solicitar el servicio de ambulancia, el Centro Regulador de Emergencias le enviará la más cercana y este mismo vehículo también trasladará al paciente al centro asistencial más cercano. La invitación a los ciudadanos es para que se comuniquen a través de los canales oficiales. Atención a la siguiente noticia. La delincuencia amenaza a los funcionarios de la rama judicial. En un hecho insólito, en plena audiencia pública, un juez de la República fue declarado objetivo militar por supuestos integrantes de la banda criminal Los Rastrojos. Las autoridades iniciaron las investigaciones. Dice, desde ya deja claro que el señor fiscal y juez Rodrigo Restrepo son objetivo militar de los rastrojos costeños por negarle el uso de la palabra a nuestro máximo líder. Este fue el mensaje que publicaron en plena audiencia virtual en Barranquilla.
y en el que se amenaza al juez penal municipal de control de garantías antibandas criminales y al fiscal 11 especializado seccional Atlántico. Indicaron una cantidad de amenazas aquí en el chat. Yo voy a hacer la respectiva constancia y voy a remitir esto por conducto de la Fiscalía para que se haga lo pertinente. El hecho es insólito, pues no se sabe cómo alguien ajeno a la audiencia pudo tener acceso a la misma y enviar este sufragio digital. No podemos seguir permitiendo esta serie de exabruptos con la Administración de Justicia. Las amenazas se dieron durante las audiencias preliminares en contra de Ober Martínez Gutiérrez alias Negro Ober y Jesús Olivares Guzmán alias Comandante 07, cabecillas de los rastrojos costeños. Hablamos ahora de lo que ocurre en el mundo. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos volvió a contraerse en el segundo trimestre del año. Eso aumenta el riesgo de recesión en la mayor economía a nivel mundial. Y aunque el presidente Joe Biden dijo que la economía en su país va por buen camino. La advertencia de los economistas de una posible recesión económica en Estados Unidos se confirmó con la publicación del dato del Producto Interno Bruto, que cayó un 0,2% en el segundo trimestre de 2022. La inflación alcanzó el 9,1% en 12 meses a junio, la más alta de los últimos 40 años. No hemos visto nada de esto desde la década de los 70. Y ver lo que está sucediendo con los precios de los alimentos, la energía y la renta y otros precios ha hecho que las familias se preocupen mucho por sus presupuestos familiares. La caída del PIB refleja una baja de las inversiones de las empresas y la de las compras de viviendas por parte de las familias, según el Departamento del Comercio. Sin embargo, el consumo se mantuvo gracias a los gastos en el sector de servicios que, no obstante, debió aumentar sus precios por la inflación. Pese a esto, el presidente Joe Biden no se mostró preocupado. El esperado crecimiento fue más lento que el año pasado al ritmo rápido que tuvimos, pero eso es consciente con la transición hacia un crecimiento estable y constante y una inflación más baja. Solo un organismo en Estados Unidos tiene autoridad de determinar si hay recesión o no, la Oficina Nacional de Investigación Económica, pero lo hace con un retraso de varios meses. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Estamos a 48 horas de conocer quién será la selección campeona de esta Copa América. ¿Será Colombia, que quiere su primer título, o será Brasil, que quiere mantener su reinado? Pues todos los detalles nos los tiene Julie Torres. Julie, muy buenas noches, adelante con la información. Vanessa, muy buenas noches. Hoy la Selección Colombia tuvo de nuevo entrenamiento, lo hizo esta vez a puerta cerrada y en otra sede deportiva en el Colegio San Pedro Claver. Allí entrenaron jugadas de pelota quieta, también hubo entrenamiento táctico con la novedad de que Catalina Usme estuvo de nuevo en el campo de juego concentrada con todas las demás. La selección de Brasil también se preparó en la jornada de la tarde, incluso atendió a los medios de comunicación. Se conoció también que la árbitra María Laura Fortunato de Argentina será la que esté a cargo de la gran final del partido entre Colombia y Brasil. A continuación, noticias, por supuesto, de estas dos selecciones que se enfrentarán el sábado. Brasil ha conquistado el título de la Copa América en 7 ocasiones, el fruto de un proceso de años, pues la Liga Femenina, semillero de la selección absoluta, se realiza desde el año 2013. Este detalle no lo dejó pasar la entrenadora de la canariña, Pia Sundhage. Por eso, antes de culminar la Copa América, envió un mensaje a los directivos colombianos al conocer que lo que resta del año no rodará el balón para las mujeres en el país. Espero que la Federación Colombiana aproveche esta final porque es muy emocionante venir a ver las mujeres jugar esta instancia, además de tenerlas jugando en el Mundial. Esa es una parte del triunfo, pero para llegar a eso hay que tener un plan. Las brasileñas avanzan en la competencia con las cifras a su favor, pero no pierden detalle del rival. Colombia es muy fuerte colectivamente, por eso nosotras vamos a estar atentas a cualquier espacio para atacar de frente y aprovechar. Colombia ha perdido 2 veces la final en Copa América contra Brasil. La historia este sábado, buscan sea otra. Sinceramente el equipo está enfocado, muy mentalizado de que queremos esa copa y esta es nuestra oportunidad. A las 7 de la noche del 30 de julio el Estadio Alfonso López se iluminará con el tricolor y verde amarela de la gran final. Hola a todos,
bienvenidos a las noticias de cultura. Yo les cuento que hace pocos días se cumplió efeméride esa vez que Pablo Escobar se fugó de una cárcel de máxima seguridad en Envigado que se llamaba La Catedral. Y con motivo de esto, el periódico Universo Centro editó un libro con las fotos de quien fue su fotógrafo más cercano, que además era uno de sus grandes amigos de infancia. Este señor se llama Edgar Jiménez y le decían El Chino, y el libro, que tiene todas las fotos y a partir de ellas va narrando la vida de Escobar, del mismo Chino y de muchos otros narcos, se llama precisamente El Chino, la vida del fotógrafo de Pablo Escobar. También tenemos más noticias de cultura, pero esas se las voy a dejar a Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Hoy estaremos con ustedes y con la artista, magnífica artista, Niyole Civitas. El próximo 11 de agosto llega a las salas de cine del país la película Niyol, la huella de la existencia, un retrato íntimo de la artista lituano-colombiana Niyol Civitas y de la extraordinaria relación con su hijo Antanas Mockus. Es un viaje por 2 continentes, lleno de ataduras emocionales y culturales como los objetos, los recuerdos, las raíces y sobre todo por el valor que tienen las relaciones familiares cuando se deja todo atrás. Con el acto mismo de la creación, con el arte, por lo cual toda nuestra película ha sido marcada por esa pregunta: ¿para qué hacer todo? ¿Para qué inclusive dejar huella de nuestras existencias? Niyole fue escultora, pintora, grabadora y ceramista, y aunque le costó mucho aprender el español, compensó perfeccionando el lenguaje del arte, que según ella, influyó de forma contundente en la vida de su más grande obra, su hijo Antanas Mockus. Adiós, señor. De un acuerdo tácito que tuvimos yo y Niyole, un poco al estilo de Antanas, de lo que nos enseñó Antanas. Es decir, que yo de alguna manera pretendía que no estaba filmando y ella pretendía que no se estaba dando cuenta. Con este acuerdo viajaron a Lituania en el año 2016 y junto a su hijo exploraron sus más incómodos traumas. Pero sobre todo es una crítica muy fuerte de la sociedad que le tocó vivir. Un acto de liberación para entender la carga del pasado y encontrarle sentido a la hora. Continuamos con noticias económicas. El próximo ministro de Hacienda, José Antonio Campo, hizo un balance de cómo recibe la economía del país de manos del actual gobierno y habló sobre los retos que tendrá cuando se posesione en su cargo. La reforma tributaria para aumentar el recaudo de impuestos es inevitable, según el ministro de Hacienda designado José Antonio Campo. Capturar las rentas de los sectores de más altos ingresos, y ese va a ser el foco de la reforma tributaria. Para Ocampo, los principales problemas económicos que recibe del actual gobierno son desempleo alto en mujeres y jóvenes, pobreza más alta que en 2019, aumento de inflación, caída de exportaciones y finanzas públicas débiles. Lo único que uno puede hacer es mayores subsidios a los hogares pobres. El otro es ya una política ya más agresiva de autoabastecimiento de alimentos. También dijo que la subida de tasas del Banco de la República aún no ha hecho efecto en la contención de la inflación. El Banco de la República, debo decir, no podía no aumentar tasas de interés, incluso no solamente digamos, para combatir la inflación, en lo cual, como digo acá, hay algunas dudas de su efectividad. Y agregó que para las empresas que estén ubicadas en zonas francas y no exporten, habrá eliminación de beneficios tributarios. El precio del dólar bajó 45 pesos y llegó a 4.375 pesos. El precio interno de la carga de café cayó 28.000 pesos y quedó en 2.275.000 pesos. A 355 billones de pesos llegó el ahorro pensional de los colombianos en los 4 fondos privados que operan en el país, con corte a junio de este año, un alza anual de 1%. El mercado espera que este viernes el Banco de la República suba en promedio 150 puntos básicos las tasas de interés para que lleguen a 9%. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al ex senador Bernardo Miguel Ñoño Elías por hechos de corrupción en el caso Odebrecht. El órgano de control estableció que el excongresista recibió cerca de 1.600 millones de pesos entre 2012 y 2014 e igualmente se aprovechó de su condición como integrante de la Comisión Tercera del Senado para beneficiar a la empresa brasilera.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación en contra del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel tras haber ordenado cambiar la lista inicial de candidatos a Contralor de la República. Más hechos del día en un minuto. La Comisión de la Verdad presentó un nuevo capítulo del informe final que explica los periodos del conflicto armado en el país y las claves de cómo evolucionó y persistió hasta la actualidad. La Corte Constitucional estableció medidores para determinar avances y retrocesos de las instituciones para superar la vulneración de derechos en materia de desplazamiento forzado. Fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y sus finanzas, el lavado de activos, el tráfico de migrantes, el narcotráfico y las conductas que afectan los recursos naturales, entre otros delitos transnacionales, serán los temas que analizará la cumbre de fiscales que se lleva a cabo en el país. En Cali, 9 exintegrantes del Comando Conjunto de Occidente rindieron versión ante la JEP en el caso 01 que investiga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP. La Armada rescató 4 extranjeros, entre ellos un menor de edad, luego de que encallara la embarcación en la que se transportaban desde Isla Mujeres en México a San Andrés. Hay espacio también para las buenas noticias y es que 130.000 habitantes en Madrid, Cundinamarca serán beneficiados con la instalación de un tanque elevado de agua. El frailejón Ernesto Pérez acompañó la jornada para cumplir una labor fundamental, orientar a los niños sobre el cuidado del agua. Los habitantes de Madrid tenían problemas de abastecimiento de agua desde hace años. El suministro ahora es diferente. Gracias a este proyecto tenemos abastecimiento las 24 horas de domingo a domingo. Con la instalación de un tanque elevado de agua en Madrid, Cundinamarca, los habitantes ya no tendrán dolores de cabeza. Madrid depende del agua en bloque de Bogotá. Cuando se han roto los tubos en la capital de la República, de inmediato se corta el agua en Madrid con este tanque. Vamos a tener alrededor de unas 24 horas de maniobrabilidad. Los niños de Madrid, además de beneficiarse, cuentan con un personaje que a través de su canción pegajosa aprenden a cuidar de los recursos naturales. Pero yo a ti, sí, yo soy tu amigo. Me siento protegido y que él... Le quiero dar gracias porque él cuida el agua. El proyecto inició su construcción en febrero de 2021. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron durante una llamada telefónica preparar la que sería su primera cumbre presencial desde que Biden asumió el cargo. El presidente chino le advirtió a Biden que no juegue con fuego por Taiwán. Más noticias del mundo a continuación. El ejército ruso sigue sin lograr avances territoriales en la región de Donetsk casi un mes después de proclamar su victoria en la vecina Luhansk. El gobierno de Ucrania admitió que concentra sus esfuerzos en lograr el control total de la región, pero aún no lo ha logrado. El Papa Francisco celebró otra misa de reconciliación en el santuario católico más antiguo de América del Norte, la Basílica de Saint-Anne-de-Beaupré, en el cuarto día de su visita a Canadá, con la que pretende restablecer la relación de la Iglesia con los pueblos indígenas. El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió este jueves al Congreso para presentar un balance de su primer año en el Ejecutivo, durante el cual se le han abierto 5 investigaciones por corrupción, pero recibió el rechazo de las bancadas de oposición a las que tendió la mano y que lo despidieron en medio de gritos. Un accidente de carretera en el norte de Nicaragua dejó 16 personas fallecidas, entre ellas 13 venezolanos y otras 47 quedaron heridas, en una ruta por donde transitan habitualmente migrantes que tienen como destino final Estados Unidos. Llegamos a oportunidades y esta vez el Ministerio de las TIC abrió una convocatoria para emprendedores que quieran potenciar su negocio desde el área digital. Les contamos cómo postularse. En Oportunidades para Emprendedores, vaya a la página www.apps.co, diríjase a la pestaña Convocatorias y de clic en Fase Modelo de Negocio, lea con atención la descripción y requisitos como conformar equipos por mínimo 2 o máximo 4 personas naturales, contar con un producto digital propio, tener ventas mínimo de 3 millones de pesos acumulados entre enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 y contar con 10 horas semanales para desarrollar el proyecto. Atentos, entre los beneficios de la convocatoria está desarrollar los métodos y herramientas para potenciar su producto digital.
dé clic en el formulario de inscripción y siga el paso a paso. Ojo, la convocatoria va hasta el 12 de agosto de 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Por estos días la Selección Colombia tiene un seguidor bastante especial. Se trata de un peruano que viajó para apoyar a su selección, pero que se quedó porque quedó encantado y enamorado de nuestras guerreras de la Selección Colombia. La Copa América reunió a 10 selecciones que arribaron al país también con sus seguidores. Rubén León es uno de ellos. El gladiador cholo, considerado el hincha número 1 de Perú, llegó tras los pasos de la blanquirroja. He estado en Cali, he estado en Armenia, ahora estoy en Bucaramanga y la gente muy amable, muy cordial. La comida es casi similar a la nuestra y le he pasado bomba. Su selección no pasó de la fase de grupos, pero su gusto por Colombia lo hizo quedarse hasta el final y apoyar a la tricolor en cada compromiso. ¡Oh! ¡Vamos Colombia! Que esta noche se tiene que ganar. Su pasión de hincha lo llevó a seguir los pasos de las selecciones del 2014, también a dividir su tiempo con su habitual empleo. Yo de profesión soy chef, trabajo en un restaurante de comida italiana en Chile. Cada juego representa su tierra. El traje mío es un traje típico de la ciudad de Canchis, de Cusco. El gladiador cholo recorre kilómetros con cada evento. Más que millas, busca crear recuerdos de glorias deportivas. El piloto alemán Sebastián Vettel anunció su retiro después de 16 años de carrera de la Fórmula 1. Logró 4 títulos mundiales, 53 carreras y 122 podios. Con esta información nosotros comenzamos nuestro recorrido por el mundo deportivo. En el quinto día de competencia del Campeonato Panamericano de Pesas, Colombia sumó a 3 medallas de oro con Andrés Serna, quien en la categoría de los 96 kilogramos levantó 162 en el arranque, 200 en el envión y con un total de 362 kilos se impuso para el triple oro continental. Por su parte, Helen Escobar ganó 3 preseas de plata y Maylin Guadalupe Echevarría obtuvo 2 en la categoría de los 76 kilogramos. No para la cosecha de medallas de oro en el Campeonato Mundial de BMX Racing que se disputa en Francia. El turno de este jueves fue para Samuel Marulanda, quien se impuso con contundencia en la modalidad 14 años. Este viernes en el Coliseo Elías Chewin de la ciudad de Barranquilla, Juergen Martínez tendrá su debut como boxeador profesional ante el venezolano Jason El Chivo Hernández en el peso mosca. La velada comenzará desde las 6 de la tarde y será un combate que no tiene en disputa título alguno. Aprovechemos estas fechas independentistas para contar cuentos independentistas. El de hoy se llama El Voluntario, de Alejandro Wills. Alejandro Wills Vargas nació en Bogotá en 1887 y fue tiplista, guitarrista, cantante y compositor. Su especialidad eran los bambucos y los pasillos, como buen rolo, pero también escribió 3 joropos. El más conocido se llama El Voluntario. La historia me la contó el periodista Vicente Silva y es la siguiente. En 1932, un grupo de peruanos se tomó Leticia, la capital del Amazonas. El presidente de ese entonces, que era liberal y era Enrique Olaya Herrera, no le paró muchas bolas al principio, pero después se le complicó el asunto porque el presidente de Perú, que se llamaba Luis Miguel Sánchez Cerro y era un dictador, dijo: bueno, me valen 3 todos los tratados internacionales con Colombia. Yo voy a mandar tropas a Tarapacá y a Leticia. A eso súmenle que Colombia tenía unas cañoneras en Putumayo que quería pasar al Amazonas y Sánchez Cerro dijo: no amigos, no se vistan que ustedes no van, no se mueven de allá. Los ánimos de los colombianos comenzaron a revolverse y Laureano Gómez, que era el jefe de la oposición, o sea, del Partido Conservador, invitó a la guerra con Perú. Textualmente les dijo: paz, paz, paz en el interior,
guerra, guerra, guerra en la frontera contra el enemigo felón. La gente se lo tomó en serio, los estudiantes marchaban por las calles, los hombres se hicieron voluntarios para pelear en el frente, se aprobaron 10 millones de dólares para financiar una flotilla dirigida por el director de operaciones militares y las señoras de plata comenzaron a donar sus argollas nupciales para que las fundieran y alcanzaron a hacer 4.000 kilos de oro. Y en ese fervor patriótico aparece Alejandro Wills con este joropo que se llama El Voluntario. En esa misma idea se monta luego el periodista José Joaquín Jiménez y escribe una letra para esa música. Una de las estrofas dice algo así como: yo mesmo truje a mi negra montada en mi yegua valla y yo cargué los cortos, la carabina y la lanza. Después de 9 meses, las flotillas colombianas ganaron la partida. Bueno, también ayudó un poco la muerte de Sánchez Cerro. Perú se quedó sin jefe de gobierno y el que lo reemplazó, que fue Óscar Benavides, era más conciliador y menos dictador. La paz se firmó el 24 de mayo de 1934 en Río de Janeiro y los dos países suscribieron el protocolo de amistad y cooperación. Esto es Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Y mire usted todo lo que hay detrás del origen de nuestro folclore, como pues del joropo. Y ahí lo tenemos con Laura Galindo. Siempre Laura contándonos esas historias, aprendemos aquí todas las noches con ella en Un Cuento para Contar. A ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros y los invitamos también a seguir conectados en nuestras redes sociales, @RTVC Noticias, y por allá nos pueden contar qué opinan sobre el alza en el pan. Que estén bien, buenas noches. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. A continuación, conectados con Álvaro García. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. He publicado ya más de 300 primeras ediciones de libros ilustrados de gran formato, en donde deben haber participado no menos de 400 o 500 escritores y varias decenas de fotógrafos en distintas partes, en distintos momentos de la vida. Aparte de los libros para niños con mi hija y de 130 o 140 primeras ediciones de los libros de literatura y de interés general. Pues son muchas las experiencias que he tenido con gente interesante, porque la gente alrededor de los libros es gente interesante, es gente culta, es gente ingeniosa. Hola, el libro ha sido fundamental. La historia, la cultura, la ciencia, el pensamiento, las religiones,
el espíritu de las naciones, las ideas, los sueños. Todos ellos se definen, perduran y se reconocen en buena medida gracias a los libros. Y no son muchos los hombres que han acumulado el conocimiento suficiente para hacer de un objeto hecho de hojas de papel encuadernadas y protegidas con una tapa algo realmente especial y trascendente. En nuestro país tenemos la fortuna de contar con un verdadero maestro en ese arte, Benjamín Villegas, fundador y líder de Villegas Editores, la editorial que ha marcado una manera única de ver y contar a Colombia. Durante las últimas 4 décadas ha publicado más de 300 libros de gran formato, convirtiéndolos en testimonios extraordinarios de nuestro arte, arquitectura, historia, naturaleza. Por sus manos de editor han pasado también centenares de obras literarias, filosóficas, periodísticas, históricas, así como biografías y ensayos de muchas generaciones de autores. El trabajo de Benjamín Villegas ha sido reconocido y premiado en todo el mundo y recientemente recibió por parte del presidente Iván Duque la Orden Cruz de Boyacá como reconocimiento a todo lo que ha hecho por Colombia. Benjamín Villegas, bienvenido a Conectados. La primera vez que vine aquí al Gimnasio Moderno, vine por ahí trajo mi papá como a los 4 años, a conocer a don Agustín. Mi papá había sido gimnasiano de la 4ª promoción del gimnasio, él se había graduado en el año 28 del siglo pasado, y muy orgulloso me vino a presentar a don Agustín para que me recibiera en primero de Montessori. Yo tengo el mejor recuerdo de este colegio en todo sentido. Fui muy buen alumno, o sea, fui primero del curso durante todo el Decrolí. Tuve una buena relación en general con mis compañeros de colegio. Me gustaba el deporte, pero nunca sobresalí en absolutamente ninguno de ellos, pero de todas maneras, cuando usted está liderando por otro lado el conocimiento, siempre tiene amigos que quieren estudiar con uno. Me quisieron mucho las profesoras. Benjamín, cuéntanos un poco de los maestros y de la educación que recibiste. ¿Cuáles fueron los maestros que te marcaron de una manera profunda y que fueron, digamos, de alguna forma delineando tu perfil, si de alguna manera el primer contacto con algunos rasgos de la vocación que tú tenías relacionada con los libros, con el diseño, con el arte, con las humanidades? ¿Cómo recuerdas esa parte? Bueno, a mí la persona que más me influyó, y hablemoslo desde el Decrolí, pues fue don Agustín Nieto. Y de alguna manera, don Agustín, la vida cuenta, como era tan buen alumno, pedía o buscaba que algunos niños se vincularan con la rectoría y con su biblioteca, ayudándole en lo que él llamaba el centro de documentación. Entonces yo en Decrolí fui uno de esos muchachos o niños